regresamos, sobrinos. Hemos regresado en forma de fichas, así como Al. Nada más porque teníamos pendiente y ahí le prometimos a un par de sobrinos que íbamos a hacer la reseña de este magnífico disco que está sonando en este momento. Se trata de este disco, Homs. Que tranza, Homs, de los Deftones. Principalmente es el regreso de los Deftones, o significó el regreso de los Deftones, un 25 de septiembre de 2020, justamente hace aproximadamente un mes y medio, regresa los Deftones con este noveno disco, el cual lo lanzaron a través de Reprise Records, y significó pues no solamente el regreso como tal de la banda, sino también una frescura, por así decirlo, en su sonido. Ellos habían prometido, ya después de que habían estado en un bache un poco ahí en cuestión musical en su sonido, en donde por ejemplo en el Gore no le fue tan bien. Sin embargo, pues no le había ido tan bien como por ejemplo en el White Pony, o por ejemplo en el Diamond Eyes, o también incluso en el Koi no Yokan. Entonces regresan y presentan este disco, sobrinos, llamado Homs. Entonces vamos a hacer el unboxing de este disco y les vamos a dar pues la reseña o nuestra opinión personal de lo que encontramos en este disco, que realmente está bastante interesante. Por ejemplo, aquí vamos a empezar con el unboxing. Si se dan cuenta, es una forma como le dirían en los LPs de Gatefold. Me gusta mucho esta presentación, no la caja tradicional, en donde pues está la caja, el jewel case como le llaman. Entonces pues siempre se rompían, siempre llegaban quebrados, etcétera. Entonces esto está muy padre porque tiene la forma, le digo, de Gatefold, así como si fuera un LP chiquito. Y pues aquí de este lado está la parte del disco de los Deftones. Este es el Homs. Si se dan cuenta, si quieren se los acerco más, miren. Ahí está, ese es el diseño. Después de aquí pues nos vamos un poco a lo que es el librito. El librito como tal, pues también tiene acá los oclayos, el oclayo del Homs. Viene pues el diseño del librito. Como tal vienen las letras, ahí vienen los 4 integrantes, las letras de las canciones. Y pues la parte central pues es simplemente el estudio de grabación, con todos los instrumentos y todo el relajo ahí que hicieron para hacer este disco. Y pues realmente pues no hay gran ciencia con el librito, simplemente aquí están los agradecimientos, que en los agradecimientos cabe mencionar que el único que menciona a Chai Cheng, o a Chi Cheng como lo decíamos, era Abe Cunningham. Ahora veamos la portada. En la portada como tal, vemos ahí 2 ojos. Es medio rara esta portada. Realmente en lo personal, como a mí me tardé un poco en digerir, y todavía la he tardado en digerir un poco la portada. Pero si lo ven de esta manera, está bastante interesante. Decían los fans en un principio y comparaban esta portada con una foto que tenía Chi Cheng en una de las portadas, y que concordaba justamente con sus ojos rasgados, y decían pues que esta portada era pues parte, o se podría decir que alusiva en memoria de Chi Cheng. Sin embargo, lo desmintió Abe Cunningham en una entrevista. Dijeron que realmente no, ellos han trabajado con un artista llamado Frank Gibbons desde el White Pony, si no mal recuerdo, el cual les ha hecho todas las portadas. Y dijeron pues queríamos una idea y no
pues un poco diferente, no innovadora, pero sí diferente. Entonces, lo que hicieron fue, pues, escuchar propuestas más que nada de Frank Gibbons y les trajo esta parte de los ojos y a ellos les encantó porque significaba que pues hacía alusión mucho a la época ochentera. De hecho sí parece como si regresáramos a la época de los ochentas y sobre todo hace alusión a hay un disco de Prince que también por ahí tiene una portada también de unos ojos. Entonces eso les gustó mucho, dijeron, oye, pues está como muy retro la portada y eso es lo que les gustó, al final se quedaron con eso. Ahora bien, el regreso de los Deftones en este disco también no solamente implicó en parte de su sonido o generar en parte de su sonido esta parte del sonido un poco más fresco. También significó el regreso de Terry Date como productor. Terry Date, si no mal, o si más bien, si lo recuerdan, él estuvo involucrado en los primeros 4 discos de los Deftones. En este caso, para mí, Terry Date con los Deftones es una fórmula magnífica, el cual pues hicieron Adrenaline, que es para mí el mejor disco de los Deftones, aunque Chino Moreno difiere en eso, porque ahorita más adelante les diré por qué, pero para mí Adrenaline es el mejor disco de los Deftones, después Around the Fur y después White Pony, pero pues ya ahí unos sobrinos he comentado con otros sobrinos en donde pues a otros les gusta más el White Pony, otros el Around the Fur, pero al final concordamos que los 3 primeros discos han sido los más magníficos de ellos. Casualmente en esos, pues solamente White Pony es el que los catapultó a la fama que ahorita tienen, ¿no? Los otros 2 pues seguían ahí en la parte underground. Ahora bien, como tal, la composición se llevó a cabo a través de todos los integrantes. Sin embargo, Stephen Carpenter estuvo muy metido como tal en la composición ya musical. Si nos acordamos, en Gore habían dejado a Chino Moreno a que hiciera pues todo, tanto la parte musical como la parte lírica, la letrística. Entonces se notó la diferencia porque realmente Stephen Carpenter le mete un poco más de poder, por así decirlo, a las canciones. En este caso con los riffs. Stephen Carpenter estuvo experimentando con guitarras no solamente de 6 cuerdas, que son las clásicas, sino de 7, 8 y hasta de 9 cuerdas, así como de Meshuggah, etcétera, el sonido Meshuggah, etcétera. Sin embargo, siento que a pesar de haber experimentado con este tipo de guitarras, el sonido pudo haber sonido un poco más agresivo. No lo fue así, sí se nota el experimento que hizo porque se escucha la distorsión en varias guitarras que son arriba de las 7 cuerdas, pero sin embargo sí faltó que explotaran más esa parte de ese tipo de cuerdas. Tal vez uno porque está más adecuado, sobrinos, a un sonido un poco más agresivo como el Meshuggah, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo interesante aquí, sobrinos, es que creo yo que esta mezcla de todas las composiciones que hubo entre todos los miembros de la banda, en este caso Sergio Vega como tal en el bajo, sobre todo Frank Delgado, que ahí sí para que vean, ahora sí siento que estuvo realmente involucrado en el disco. Como tal se notan totalmente pues los sintetizadores, toda la aportación que Frank Delgado hizo, aquí en este disco lo hizo de manera profunda realmente. La parte de Stephen Carpenter, como les dije, también se notan ahí los riffs, y lo que me gusta mucho de este disco sobre todo es el que hayan hecho una mezcla no solamente de el sonido nuevo de los Deftones, sino todavía hay unos guiños de Around the Fur, inclusive todavía de Adrenaline, hay unos riffs, unos guiños, por ahí decirlo, y se mezcla con el sonido que ya tienen actualmente los Deftones, que en general, en mi opinión, a mí el sonido actual de los Deftones
me gusta, pero no me fascina como en los primeros discos. ¿Qué otra cosa podríamos decir? La promoción de este disco como tal, pues fue a través de unos anuncios ahí espectaculares en Los Ángeles, en donde daban unas coordenadas. Y también en internet, ustedes, por ejemplo, podían donar para una causa benéfica, en donde pues ponían la portada completa de LOMS, y en cada punto ustedes compraban un punto que costaba como $20, para que ustedes con esos $20 pues ya se fueran directamente a la beneficencia, y ahí ponían su nombre. Y en internet está la portada justamente, y los puntos, cada uno tiene el nombre de alguien que aportó. Entonces, eso era la promoción que tenían en esta parte. El primer sencillo como tal fue precisamente OMS, el track número 10 o el último track. Y después el segundo fue Genesis, que es el primer track del disco. Ahora vámonos con el disco rápidamente. Van a ver que hay cosas bastante interesantes. A mí en lo personal tardé realmente en digerir el disco, porque yo estoy ya más acostumbrado, como les digo, a los primeros sonidos de los Deftones. Sin embargo, no deja de ser una de mis bandas favoritas. Y más aparte, también cuando compré el disco, realmente ahí cambió mi percepción de la calidad de las canciones, porque realmente la producción, el sonido que tiene el disco como tal, te envuelve realmente desde el primer segundo. Entonces la música la estás apreciando de una manera distinta por ejemplo, escucharlo en Spotify o en algún streaming de su preferencia. Y realmente a mí me cautivó realmente el sonido de este disco. Si tienen la oportunidad de comprarlo en CD o en vinil, como algunos también ya tienen sus tornamesas, cómprenlo y aprecien el sonido. Realmente el sonido de la producción es precioso. Yo por ejemplo le pondría fácil, yo creo que un 4.5 estrellas o rugidos de Godzilla. En el sonido es realmente espectacular. Y vamos a ir el paseo que les damos siempre de la reseña, track por track, en donde empezamos justamente con este track que es Genesis. Genesis como tal es el paseo como tal de Around the Fur. Para mí, yo le digo que es el Around the Fur, algunas canciones o algunos guiños que tiene, pero si se dan cuenta, empieza con la aportación o la gran aportación que Frank Delgado está haciendo, que es esto. Este tipo de sonidos hay muchos o abundan en este disco. Es muy bueno. Y después ahí empieza Stephen Carpenter. Entonces me acuerdo mucho como si fuera de White Pony. Perdón, ahí se movió. Este tipo de coros me recuerdan mucho a la Around the Fur. La Around the Fur, y por eso me gusta mucho esta canción, es una de mis favoritas. Después sigue Ceremony, el segundo track del disco, que empieza con ese riff. Y me gusta mucho el tipo de voz que tiene Chino Moreno ahí, que le pone, que es como somnolento. Es una canción muy movida y muy interesante, porque empieza con esto. Y después empieza con un armónico. Y después se eleva, estalla. Ahí va. Muy buena canción, es también una de las mejores canciones del disco. Después sigue Orantia. Ese riff
me encanta. Ese me recuerda mucho al riff que usaban en Adrenaline, por ejemplo, un poco más pesado. Yo pensaba que esa canción al principio iba a ser así, imponente. Lamentablemente para mí después baja mucho el tono. Muchas gracias a Carlos Sánchez, que nos está viendo aquí, el sobrino, para esta reseña de Lumps. Y la parte de Orantia, me gusta mucho esa canción. Sin embargo, sí creo que podría haber elevado un poco más, con ese riff que usa mucho Stephen Carpenter. Después de ahí sigue Error. Error es otro track que empieza con una distorsión muy fuerte. Y después es más movida. Es un sonido ya más actualizado, un sonido más fresco, por así decirlo, como le estábamos diciendo. El coro se eleva un poco más con un riff acompañado de Stephen Carpenter. Ahí lleva la canción. Es un track regular, más o menos. Es uno de los que menos me gusta, por así decirlo. Pero después sigue Spell of Mathematics. Spell of Mathematics es... Esta canción me recuerda mucho a esas épocas del White Pony. Incluso también me recuerda a las épocas de Saturday Night Breeze. También me recuerda mucho eso. La vocalización un poco más alzada de Chino Moreno, como entre gritándola y cantándola. Entonces, y después baja el tono. Es el track más largo del disco, con 5 minutos 27 segundos. Realmente me gusta mucho, sobre todo el riff que maneja Stephen Carpenter. Es una canción más lenta, pero eso no lo demerita que no sea buena. Es muy buena esa canción. Y después sigue el track, yo creo que es mi favorito del disco, que es Pompeii. Esa canción tiene todo. Es una parte balada que empieza con una declamación de Chino Moreno. La van llevando el ritmo, y después se eleva. Y esa parte, cuando se eleva, me recuerda mucho al Koi no Yokan. Por ejemplo, en Gun Squad, que es una de mis canciones favoritas, utilizan mucho ese tipo de riffs, así como semilentos, como si estuvieras medio dopado y así. Eso me fascina mucho. Ese es el elemento que me gusta mucho de los Deftones actuales, que utilizan ese tipo de cosas. Y después otra vez le bajan, y después sigue así. La parte final de esta canción, como tal, es una parte donde colabora mucho Frank Delgado. Es una parte ambiental que conecta a otra canción, a la siguiente, que se llama The Link is Dead, que es una canción regular también, pero me gusta porque es muy interesante cómo liga esta parte de Frank Delgado, todos los sintetizadores, lo liga directamente a la siguiente canción, que es esta. Si ustedes se dan cuenta, está ligada. Y me recuerda mucho a Change in the House of Lies, ese tipo de ambientaciones que manejaba ahí Frank Delgado, que ahora ya la aportación es mucho mayor, y qué bueno que lo está haciendo. Y después ahí sigue la distorsión de Frank Delgado, de Stephen Cunningham, y igual el tono de voz de Chino Moreno un poco más alzado. Y después sigue Radiant City. Esta canción es regular, más o menos, por así decirlo. Después sigue Radiant City. Me gusta mucho el ritmo que llevan ahí, como galopante. Después salsa.
esta canción me recuerda mucho por ejemplo, canciones como del disco que viene incluido, por ejemplo, en Around the World, ¿no? Tienen, por ejemplo, ese tipo de conexión que tenían o de composición que tenían con el Around the World. Me gusta mucho esta de Radiant City porque me recuerda a esas épocas. Después sigue Headless, que también vemos la aportación de Frank Delgado. Siempre en las canciones de en las canciones de este disco, Frank Delgado es el que está aportando mucho en la base de la canción, lo cual es muy interesante. Y es también un tipo semilento. Buena canción. Y después sigue el último track, que es OMS. Ese sí nos da el paseo, ahora sí que por toda la discografía de los Deftones. Y aquí lo vemos. Y esta ya la conocen, sobrinos, que fue el primer sencillo que sacaron esta canción. Una de las mejores canciones del álbum, seguramente. Y yo la verdad me tardé en conectarme con esta canción. Pero después de tener este disco, sobrinos, realmente me gusta mucho. Un ritmo semilento, la va llevando, y después Chino Moreno. Ahí me recuerda mucho, por ejemplo, a canciones, por ejemplo, de White Pony, que va llevando ese estilo vocal Chino Moreno. Y después sigue un poco más el coro, es un poco más rápido. Y con esto finalizamos la breve reseña que tenemos del disco de OMS. Ahí a todos los sobrinos les agradecemos habernos escuchado, a los que nos estuvieron viendo ahorita. Si no, pues ahí vean el video completo, ahí les dejo todas las particularidades del OMS. Realmente las letras, pues como tal, las hizo Chino Moreno, les decimos, y hablan sobre todo de cuestiones terrenales, por así decirlo, ¿no? De distintos planos, de estar en un plano fantasmal, otro, y de que poder unirse algún día en ese otro plano, porque ahorita está pues, en el plano de los vivos, en el plano donde pues ahorita está viviendo la vida, pero que en algún momento va a entrar al plano donde están los fantasmas y los espectros, y que ahí otra vez se van a volver a dar la mano. Esa es una de las canciones, por ejemplo, creo que es Ceremony, en donde hablan de este tipo de cosas, en donde hace un guiño más o menos a Chicheng, ¿no? Algún día nos vamos a volver a reunir, amigo, ¿no? En ese plano. Entonces, pues es bastante interesante. Yo sí les recomiendo que compren el disco o el vinil, para que escuchen con otra percepción el disco. Si lo escuchan tal vez en Spotify, eso, el sonido no es el mismo. Entonces les recomiendo realmente que lo compren. La calificación que yo le pongo aproximadamente son 3.5 rugidos de Godzilla, debido a que es un disco bueno, no es excelente realmente, sí es un disco bueno, tiene cosas bastante interesantes y bastante frescas, me gusta mucho el disco. Sin embargo, creo yo que el sonido que yo estoy esperando de los Deftones pues ya nunca va a regresar, y ese es para discos, por ejemplo, White Pony, como les dije, Adrenaline, que para mí Adrenaline y Around the World tienen 4.5, 5 rugidos de Godzilla. Entonces, para llegar a ese tipo de composiciones, seguramente muchos sobrinos también dirán, no, pues qué te pasa, ¿no? Tío, pues qué te pasa, tío, para nosotros el mejor es el Koi no Yokan, que también es sorprendente ese disco. Sin embargo, pues creo que todos estamos de acuerdo que, por ejemplo, White Pony es el referente de los Deftones sin duda alguna. Entonces,
si lo comparamos en ese tipo de cosas, sí, este está un poco por debajo de eso, pero sin embargo tiene muy buenas canciones que hay que escuchar. Es lo que les dije, The Spell of Mathematics para mí, Urantia, Pompeii, que es fascinante, creo que es una de mis preferidas, Genesis y OMS, que son las que puedo yo destacar de este disco, en donde y Ceremony, que son, pues de esas 10 mencioné creo que 6 realmente que vale la pena escuchar. O sea, ahí se los dejo de tarea, sobrinos, y espero que les haya gustado este unboxing y la breve reseña del OMS de los Deftones, el 9º disco de esta banda. Nos vemos, sobrinos, y stay heavy.